Estimadas amigas, amigos, muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo evento de ICARE, a esta versión digital de eventos que hacemos en ICARE. Quiero de verdad agradecerles que nos acompañen esta mañana, donde vamos a hablar de un tema que estoy seguro a todos nos interesa. Vamos a hablar de cultura digital. Es evidente que la transformación digital ha estado presente en nuestra vida desde ya algún tiempo, ni hablar de cómo se ha incrementado esto en esta pandemia que aún vivimos, pero hoy día queremos ir quizás un poco más allá. No vamos a hablar solo de la tecnología o del impacto de la tecnología en las organizaciones, vamos a hablar de algo que quizás es más profundo, vamos a hablar de la cultura, vamos a hablar de cómo nos impacta a las personas, de cómo transformamos las organizaciones, ¿no? De cómo avanzamos en justamente utilizar o poner la tecnología al servicio de los negocios, de las personas, del país, ¿no? De las cosas que ustedes bien saben importan. La verdad es que es un gusto para ICARE ya por tercer año consecutivo estar trabajando estos temas junto a CLA Consulting. Yo quiero darle las gracias y la bienvenida a Gregorio Echeverry, que nos va a contar de estos temas, nos va a compartir la experiencia que están teniendo en CLA Consulting en estos temas. Y mira, antes de darle la palabra a Gregorio, que tiene cosas muy atractivas que comentarnos, bueno, les quiero pedir, como ustedes saben, mantengan los micrófonos cerrados para poder, digamos, escuchar bien lo que nos va a presentar Gregorio. Y también les digo desde ya, después de escuchar la presentación, vamos a tener un espacio para compartir, no sé, preguntas, reacciones, comentarios. Lo que les pido es que utilicemos el chat que tiene esta sesión de Zoom, y va a ser un gusto, después de escuchar lo que nos tiene que comentar Gregorio, discutir y comentar estos temas. Quiero contarles que Gregorio es abogado, es socio y consultor de CLA Consulting, además es profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez y me consta que está muy dedicado a los temas que nos va a compartir hoy día. Así que gracias, Gregorio, muy bienvenido y te escuchamos. Gracias, Claudio. Buenos días a todos y a todas. Aprovechar quizá esta instancia también para tomar un poco de perspectiva de estos 2 años, que han sido 2 años ultra vertiginosos, con mucho cambio, con mucho desequilibrio. Y quizás la pregunta que uno escucha hoy día regularmente tiene que ver con cuánto aprendimos, cuánto de lo que existía antes de la pandemia va a volver en nuestras organizaciones, cuántas cosas se van a mantener. Y quizás este es un buen momento para hacer ese ejercicio. Por lo tanto, también la invitación de hoy día es mirar esta información, mirar esta data y ver cómo conversa con la realidad de ustedes que están viviendo esta transformación. De hecho, si uno mira, Claudio está en su oficina, yo estoy en mi casa. Quizás es parte de esto híbrido también. El año pasado lo más probable es que estábamos todos en nuestras casas. Hoy día ya algunos que ya volvieron a la oficina, otros que nos cuesta más y que seguimos apernados en nuestras casas. Entonces parte del desafío y del ejercicio hoy día tiene que ver con eso, con mirar, con tomar perspectiva y ver cuánto hemos evolucionado, cuánto hemos aprendido, cuánto se va a quedar para no volver atrás o cuánto efectivamente vamos a volver a eso que había antes de la pandemia. Entonces tenemos harta información, pero lo más importante es después abrir un espacio de conversación para conocer también su inquietud, su mirada y preguntas. En un contexto también, y creo que es importante ponerlo, yo diría de compasión, de entender que efectivamente han sido años muy difíciles y que cada día aparecen cosas nuevas y uno dice en un minuto, ¿cuándo para esta cuestión? Entonces también mirar estos resultados desde ahí, desde la compasión. Y quería partir con esta imagen. Yo no sé si ustedes han tenido esta experiencia. Para mí sigue siendo una experiencia traumática, que tiene que ver cuando me enfrento a una estación de servicio de vecina y no hay un bombero o alguien que me pueda ayudar y me encuentro a esta máquina de autoservicio, que al final del día siempre termino evitando. Y me tengo que cambiar de estación de vecina porque no logro todavía acercarme a estas máquinas. No sé por dónde partir, a veces te piden la tarjeta antes, después uno sabe cuánto es lo que va a echar, entonces después me van a volver la plata o no.
Es una experiencia que para mí sigue siendo aterradora y que tiendo a evitar. ¿Por qué traigo esta imagen? Porque creo que apela a lo que hablabas tú, Claudio, que tiene que ver con ser conscientes de que la tecnología hoy día está al servicio de mejorar la experiencia de los clientes. La transformación digital a la base, uno podría pensar que efectivamente se trata de eso, de ver cómo aprovechamos la tecnología para poner efectivamente al cliente al centro. Y no solo para buscar eficiencias del negocio. Creo que ahí está el justo equilibrio, cómo aprovechamos efectivamente buscar mayores eficiencias y aprovecharnos de la tecnología, pero al mismo tiempo no nos olvidamos de este cliente y efectivamente lo ponemos al centro. Entonces se los dejo ahí también para que hagan el experimento a ver cómo les va, porque creo que aquí hay mucho que aprender también a propósito de la transformación digital y el cambio o el impacto que tiene en nuestro hábito, en nuestros comportamientos. Y eso efectivamente hoy día es lo que nos está pasando en el entorno y dentro de nuestra organización. Entonces, a nivel de consideraciones muy generales, 355 ejecutivos de una base de datos que tenemos en conjunto con ICAR, elaboramos esta encuesta que es tercer año, y la recolección de datos se hizo entre el diciembre y enero del 2022. Algunas consideraciones preliminares. Esto tiene que ver con nuestro marco, desde donde entendemos esta encuesta y la transformación digital. El estudio básicamente salía a preguntar dos grandes temáticas. Primero, una que tenía que ver con el contexto digital de la organización, donde preguntamos sobre conocimiento o no del propósito de esta transformación, si es que hay una estrategia conocida o no, y cuánto se está viendo impactado el modelo de negocio. De alguna manera son los que llamamos habilitadores para que se desarrolle efectivamente una cultura digital. Y por otro lado hablamos de cultura digital, donde vemos que hay 5 grandes dimensiones que tienen que ver con esto del mindset, de la mentalidad, de una forma de ser organización, con valores, creencias, prácticas, que efectivamente permiten aprovechar todo el potencial que tienen las tecnologías digitales, que es lo que vamos a estar mirando ahí. Cliente al centro, a propósito de esta máquina de autoservicio vecina, agilidad pensada como la filosofía ágil, con un mindset ágil, no solamente como células ágiles, sino también como esta filosofía, esta forma de ser organización. Experimentación, integración, que tiene que ver también con colaboración dentro de la misma organización, y datacentrismo. Esta típica frase que se habla de organizaciones que usan más data y no tanta guata para tomar decisiones. Entonces, esta es la estructura de la encuesta y vamos a primero mirar qué es lo que hablamos y cómo estamos entendiendo lo que es la estrategia digital y el para qué de una transformación digital, y después vamos a hacer un doble clic en qué es lo que nos apareció en cultura digital este año. Entonces, primero, cuando hablamos a nivel de estrategia, esa pregunta que tiene que ver con el cómo se están transformando, qué estrategia están siguiendo, vemos que hay 3 vías. Primero, decimos que hay una forma que tiene que ver con buscar el propósito de eficientar procesos. Hay un propósito claro detrás que tiene que ver con eficientar procesos. Si vemos el gráfico ahí, se ve que la dimensión digital, en azul oscuro, se mantiene bastante encapsulada. Cuando estamos buscando eficientar procesos, vamos a hablar de digitalización, que es relevante, sin lugar a dudas, pero en donde la dimensión cultural no se ve tan impactada. Después, otro camino que hay, que tiene que ver con lo que nosotros denominamos la transformación digital incremental, el gran propósito que tiene dice relación con mejorar la propuesta de valor de cara al cliente. Aquí que lo que vemos es que efectivamente, desde adentro de la organización, esta dimensión empieza a permearse hacia el resto de la organización. No queda encapsulada, sino que efectivamente estamos buscando mejorar, cambiar esta propuesta de valor del cliente, por lo tanto el impacto organizacional en la cultura es mayor. Y tenemos una tercera vía que le llamamos transformación digital disruptiva,
que la figura lo que nos muestra es que efectivamente esta disrupción viene desde afuera. Esta dimensión digital viene desde afuera, ya sea desde el ecosistema de startups, de organizaciones que efectivamente tienen un ADN mucho más disruptivos, que son nativos digitales y que por su historia efectivamente tienen culturas mucho más ágiles y disponibles a la experimentación, a la creatividad y a la innovación. Aquí estamos hablando de efectivamente reinventar el modelo de negocios. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Y por qué traemos esta lámina? Porque para nosotros es central y es algo que nos damos cuenta que muchas veces no está claro, ni siquiera a nivel de la alta dirección, qué estamos haciendo efectivamente y para qué lo estamos haciendo. Uno escucha que de repente somos buenos para contarnos cuentos y escuchamos que estamos en una tremenda transformación digital porque tenemos un área de transformación digital, porque tenemos algunas células trabajando en algún piso del edificio, o porque tenemos las paredes llenas de post-it. Pero aquí la pregunta central tiene que ver con, a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Y para qué lo estamos haciendo? Quizás ser también bien enfático en que no es uno de los tres caminos. Los tres caminos son absolutamente compatibles y dada la industria en lo que yo esté, voy a tener que tomar uno, dos o los tres caminos. No todos tenemos ni estamos invitados a reinventar nuestro modelo de negocio. Va a tener que ver también con la sensación de amenaza, cuánto ha cambiado mi entorno, pero lo que sí es central acá tiene que ver con que de la alta dirección tenemos que estar claros de qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Y al mismo tiempo ser conscientes de que cualquiera de estas tres vías tiene un impacto en la cultura, tiene un impacto en la forma de ser organización. Uno podría anticiparse que efectivamente la digitalización quizás tiene un impacto más acotado. La disruptiva, eso ya es otro mundo. Y lo que vemos también desde nuestra experiencia hoy día es que muchas organizaciones están empujando lo que es la transformación incremental desde adentro. Y ahí es donde nos encontramos quizás con esta principal barrera, que es la que hace alusión a Claudia, de esta cultura. No es la tecnología la barrera, la cultura es la que empieza a transformarse en un principal obstáculo para avanzar en estas transformaciones. Cuando nos vamos a mirar la data y comparamos cómo ha ido evolucionando en estos 3 años, lo que primero vemos es que efectivamente se mantiene el alza cuando hablamos de contexto digital. En el primer año no aparece la pregunta sobre el propósito porque no la habíamos elaborado en ese minuto. Pero sí lo que hacia adelante lo que vemos es que efectivamente se mantiene el alza, pero esta alza es menos dramática de lo que fue el alza entre el 2019 y el 2020. Entonces, primero decir, claramente los modelos de negocio siguen siendo disruptivos o transformados por la integración de nuevas tecnologías. Y eso se mantiene. Somos conscientes porque nos está tocando vivir y vemos cómo nuestros modelos de negocio dentro de nuestras organizaciones se están apalancando en la tecnología. O vemos cómo hay amenazas del ecosistema que empiezan a desafiarnos y hacer que nuestro modelo de negocio también tenga que reinventarse. Por otro lado, que lo que vemos también es que efectivamente se mantienen todavía muy bajos lo que tiene que ver con el conocimiento del propósito de la transformación. Todavía hay más de un 40% que respondió que no existía un propósito claro de la transformación. Y cuando vamos a la estrategia nos damos cuenta que hay cerca de un 50% que no conoce la estrategia. ¿Cómo podemos interpretar esta data? Y aquí uno podría empezar a ofrecer alguna sugerencia o alguna idea. Entonces, claro, uno cuando se va al 2019-2020, ese salto que nos pegamos en estas dimensiones es bien grande. Y uno podría pensar que ya fue evidente porque fue generado por el COVID. Y ese año hablábamos de cómo había memes dando vueltas, de cómo el COVID había acelerado la transformación digital. No había mucha alternativa, nos tuvimos que ir todos a trabajar en nuestras casas,
las empresas se vieron obligadas a invertir en tecnología, empezamos a sufrir con los Zoom, con los Teams, con los Meet, los colegios se cerraron y todos los niños nos tuvimos dentro de nuestras oficinas, de nuestras casas. Entonces, efectivamente, uno podría decir que hubo una tremenda aceleración y fue bastante palpable ese cambio. El solo hecho del teletrabajo ya hacía evidente que efectivamente se había generado una transformación enorme. ¿Qué es lo que pasa, a diferencia del año pasado, donde lo que uno podría ver es que salimos de la crisis, quizás la continuidad operacional, que fue como el gran desafío de ese primer año, ya empieza a tomar una forma distinta. Empezamos a volver a una relativa normalidad. Y ya no queda tan evidente, o no se hace tan evidente la amenaza de por qué seguir transformándonos. Y esto, de nuevo, es esperable. Lo que sí, efectivamente, nos deja la pregunta es cuánta convicción o cuán conscientes somos de seguir avanzando. Esa pregunta que hoy día uno se hace, ¿vamos a volver al estado anterior o vamos a seguir avanzando? Cuando vemos que se empieza a achatar, por así decirlo, esta evolución, creemos que es un buen momento para reflexionar y preguntarnos, ¿cuánto aprendimos finalmente de esta transformación, de esta pandemia? ¿Cuánto se mantiene o cuánto, de alguna forma, seguimos empujando estas innovaciones? ¿Qué consecuencias tiene esto en lo práctico? Porque eso yo creo que es bien central. Primero, cuando somos conscientes de que existe poca conciencia sobre el para qué de la transformación, uno se puede explicar los altos niveles de incertidumbre que todavía existen en los equipos, en las organizaciones, los niveles de preguntas, de dudas, de no saber para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo siguen siendo muy altos, y eso genera alta incertidumbre, y por lo tanto temor en las personas. Cuando la estrategia no es conocida, lo mismo. Nos damos cuenta que de repente nos falta foco, o que las diferentes iniciativas no conversan entre sí, o nos damos cuenta también que hemos invertido un montón de plata en tecnología y no estamos viendo el retorno de esa inversión. En parte quizás porque no hay un alineamiento con prioridades claras, con indicadores de logro, con iniciativas que conversan una entre la otra. Entonces, tiene implicancias que el contexto sea bajo todavía digital, donde el propósito ni la estrategia sean conocidas. Esto lo podríamos interpretar también entendiendo que nuestras organizaciones todavía se mantienen como organizaciones bastante tradicionales y jerárquicas, en donde se involucra poco, se hace poco partícipe a los colaboradores, tanto a nivel de estrategia de negocio como del para qué nos tenemos que transformar. También podríamos decir que se está abordando de manera técnica un proceso que efectivamente es mucho más adaptativo, que tiene que ver con un cambio de mindset, de comportamiento, de hábitos, un desafío para los liderazgos. Y lo que podríamos decir es que quizá hemos puesto el foco en la parte más técnica, que es necesaria, indudablemente. Pero la parte más compleja, el corazón de la organización, quizás no lo estamos tocando todavía. Y quizás también preguntarnos hasta qué punto esto también puede deberse, o puede explicarnos también, las inversiones que se están haciendo y cómo hoy día hay organizaciones que han invertido enormes recursos y se empiezan a poner un poquitito más nerviosas porque no ven el impacto esperado de esas inversiones, ya sea por que estamos trabajando con agilidad o por toda la inversión que hemos hecho en tecnología. Entonces también ahí ser conscientes de que el contexto digital es clave. Primera, aprendizaje y llamado a atención. ¿Cuánto vamos a seguir evolucionando cuando ya no estamos en la emergencia? Cuando hoy día tenemos que decidir qué cosas mantener y qué cosas cambiar. Entonces, por eso que la retrospectiva nos hace parar y decir, ok, ¿cuánto mantenemos o cuánto seguimos empujando? Después, cuando nos vamos a cultura digital,
Ahí el estudio efectivamente tiene dimensiones y variables. Las 5 dimensiones de las que les hablaba recién. Primero tiene que ver con cliente al centro. ¿Cuánto efectivamente la organización busca agregarle valor al cliente? Con ciertas variables asociadas a la interacción con el cliente, a cómo agregamos valor, cuán corresponsables nos sentimos de esa experiencia del cliente. Agilidad, entendido no como células ágiles necesariamente, sino como esta filosofía de la agilidad, que tiene que ver con proactividad, con adaptación, con anticipación, y cómo nos vamos haciendo mucho más permeables a esos cambios del entorno, con capacidad adaptativa al final. Flexibilidad, dinamismo, autonomía de los equipos. ¿Cuánto los equipos efectivamente tienen la libertad y el marco para moverse, sin estar preguntando todo permanentemente a la jefatura? Después experimentación, que es clave y que es un aspecto eminentemente cultural. ¿Cuánto estamos dispuestos a promover nuevas ideas, a testearlas, a probarlas y a aprender de los errores? Las organizaciones más resolutivas les cuesta muchas veces permitir la experimentación. Creatividad, prototipeo temprano, todo este concepto del MVP, de ir a probar rápidamente, testear y traer el feedback, y aprendizaje de fracaso. Después integración, que tiene que ver con esta mirada más colectiva, cómo toda la organización se siente responsable de generar sinergias para agregar valor finalmente a ese cliente final o a ese usuario final. Colaboración, conversación directa entre los equipos, enfoque en el ecosistema, cómo nos abrimos y nos hacemos mucho más permeables a lo que está pasando. Perdón. Y datacentrismo, que tenía que ver con esto de menos data, más data. ¿En qué medida tomamos decisiones en base a, no a percepciones ni a intuiciones del pasado, sino que en base a lo que nos están mostrando los números? Sistematización, decisiones basadas en datos y el tratamiento responsable. Entonces veamos qué es lo que nos empieza a aparecer acá cuando hacemos un doble clic en lo que es la cultura digital, en esta forma de ser organización. Entonces primero, ¿qué es lo que vemos? Que cuando vemos nuestro índice de cultura digital, en esta pregunta que tenía que ver con cuánta o si se reconocía un alto nivel de esta vivencia de cultura digital, seguimos mejorando. Pero aquí uno ve una consistencia también, que esa alza es significativamente menor al periodo anterior, que es consistente con el contexto digital también. Y hasta cierto punto es esperable. ¿Por qué? Porque la conciencia de amenaza o quizás esta sensación de que antes estábamos obligados, no teníamos mucha alternativa, desaparece y hoy día tenemos que empezar a decidir. Hoy día la responsabilidad está en nosotros. Entonces, lo primero que uno ve ahí es que efectivamente seguimos avanzando, pero el alza es menor. Esto lo vemos de manera bastante transversal en las distintas industrias. Y claro, aquí tenemos alguna separación entre diferentes industrias y también hace sentido en función quizás de la conciencia de amenaza. Las personas y las organizaciones cambiamos o nos transformamos cuando somos conscientes de que tenemos algo que nos está amenazando, que está amenazando nuestro modelo de negocio, y esto podría ser un cambio en la normativa, un nuevo competidor, una nueva constitución, lo que sea que lo que haga es generar cierto nivel de tensión que nos dice, ok, parece que tenemos que cambiar. En el caso de la tecnología, de la industria tecnológica, por parte de su ADN, yo creo que es evidente que estén ahí. Y si uno mira también en lo que tiene que ver con la banca, finanzas, inversiones también, toda la aparición de la fintech y todo lo que está generando la disrupción, hace necesario, hace mucho más evidente la necesidad de transformarse. Quizá en el otro extremo, cuando uno va a la agroindustria, no es tan palpable. Claro, uno ve la amenaza de un NotCo eventualmente que ahí nos empieza a desafiar, pero no es tan claro. Entonces vemos que es bastante transversal y hace sentido también cómo se va mostrando en las diferentes industrias. Hagamos un doble clic ahora para entender qué es lo que nos explica de que esto efectivamente se haya empezado a achatar un poco. Entonces, cuando hacemos un doble clic y miramos los resultados de este último periodo, primero lo que nos aparece, y destacado en rojo,
son aquellas variables más bajas. Y aquí nos queremos detener un poco, porque esto es bien relevante, y no sé si preocupante al mismo tiempo. Pero de vuelta a lo que hablábamos de la agilidad. Esto definitivamente es lo que más nos cuesta cambiar. Aquí estamos hablando del corazón de una transformación digital. Esto efectivamente tiene que ver con la forma de ser. Agilidad entendida como esta capacidad para anticiparse, para estar conectado con el entorno, para ser conscientes también de que tengo que ir adaptándome y anticipándome a una nueva fuerza laboral, a cambios sociales. Acá estamos hablando de una filosofía ágil, que no es lo mismo que tener células ágiles en la organización. Agilidad tiene que ver con un espíritu de colaboración, tiene que ver con flexibilidad, tiene que ver con autonomía. Y autonomía, si uno mira el resultado, es la segunda más baja. La autonomía, aquí la pregunta tenía que ver con cuánta libertad o capacidad tienen los equipos para tomar decisiones sin estar permanentemente preguntándole a la jefatura. Y eso es un tremendo problema, porque esto tiene que ver efectivamente con el corazón de la agilidad. ¿Cómo hacemos que los equipos cada día sean mucho más autónomos, corresponsables, en donde efectivamente existe un empoderamiento para hacerse cargo del devenir de la organización? Esto uno lo podría explicar en parte porque el liderazgo tradicional, y a todos los que estamos acá nos gusta el control. Y durante la pandemia, chuta que perdimos el control. Y hoy día aparece esta sensación o ilusión, uno podría decir, de que aparentemente podemos retomar el control, de que podemos retomar la agenda, de que podemos tener de nuevo a todo mi equipo presencialmente trabajando frente a mis ojos. Entonces, por una parte vemos que ahí hay una interpretación que tiene que ver con, chuta, qué difícil es esto de soltar el control y moverse una lógica de, más que dar instrucciones, es como yo doy libertad dentro de un marco. Quizás ese es el gran desafío que hay en lo que tiene que ver con la agilidad, desde el liderazgo, cómo yo seteo muy bien el entorno, cómo hago marcos claros dentro del cual poder tomar decisiones. Y por otro lado también podemos interpretarlo desde el punto de vista de los equipos, que hoy día necesitan mayores certezas, necesitan mayores respuestas, necesitan una dirección o un contexto o un propósito mucho más claro. Entonces aquí empatizar con este número. Por una parte, la sensación de que podemos volver a tomar el control, y eso efectivamente es un cambio de mindset tremendo para los liderazgos. Y por otro lado, también la necesidad de los equipos de tener mucha más claridad, mucho más contexto. Entonces aquí tenemos un tremendo como warning de, ojo, la agilidad no tiene que ver necesariamente con llenarme de células ágiles. Tiene que ver con esta capacidad adaptativa, de anticipación, de generar corresponsabilidad en los equipos. Organizaciones muy jerárquicas como las que tendemos a ver, muchas veces invierten una enorme cantidad de recursos en células ágiles y no ven los resultados, porque el jefe sigue operando como siempre. Segundo, experimentación, también al debe. Y aquí vemos creatividad, y eso todavía parece como la oportunidad o la flexibilidad de abrirse a nuevas ideas. Vemos que está más bajo el prototipar temprano. Para los que han tenido algún tipo de cercanía con la agilidad, tiene que ver con este concepto del MVP, del mínimo producto viable. ¿Cómo salgo rápidamente a testear cualquier idea innovadora que se me ocurra? No me quedo un año experimentando, diseñando en un laboratorio, sino que apenas tengo una idea y tengo una hipótesis, salgo rápidamente a testearla. ¿Para qué? Para traer el feedback de su usuario. Ahí estamos al debe. Y lo que aparece más en rojo tiene que ver con esto del aprendizaje del fracaso. Chuta que nos cuesta aprender del fracaso. Y para que pase, para que empecemos a aprender, tenemos primero que generar estos espacios de seguridad psicológica en los equipos para que aparezcan estos problemas, para que los jefes no se enteren por la prensa, para que efectivamente la gente se sienta segura de, primero, poner el error, poner cuál fue el problema que tuve,
y después saquemos el aprendizaje de ese fracaso. Ahí las retrospectivas también ayudan muchas veces. Como yo paro, tomo distancia y veo qué es lo que funcionó bien, qué es lo que no funcionó bien y qué vamos a hacer distinto para la próxima. Entonces, darle al fracaso un lugar no con tan mala prensa como la que tiene hoy día. Claro, para organizaciones resolutivas, donde el logro es lo que manda, cuesta efectivamente abrirse la experimentación y validar o valorizar también el error como parte de este proceso de cambio. Y por último, también vemos cómo nos aparece en lo que tiene que ver con la data, un desafío que tiene que ver con disciplina quizá y consistencia. ¿Cómo vamos sistematizando toda esta información? Hoy día uno se da cuenta que de repente tiene toda la información dispersa en distintos lados, con distintos indicadores. ¿Cómo sistematizamos esto? Y eso exige disciplina. Si uno mira en la práctica la foto, estos tres elementos que aparecen en rojo son los más de fondo, son los más adaptativos, son los que tienen que ver efectivamente con este nuevo mindset al cual estamos todos invitados hoy día, independiente de la industria en la que estoy. Acá está el corazón de la transformación digital. Por eso, mirar, a ver, ¿tengo células en mis organizaciones? Sí, chuta, pero siguen funcionando como siempre. Ojo, liderazgo, autonomía. ¿Cómo damos libertad dentro de un marco? Cuando nos vamos a hacer un doble clic, ¿qué es lo que mejoramos? ¿Y cuáles fueron las principales mejoras con respecto al año pasado? Vemos que hay una mejora en términos del acceso a la información en tiempo real, a esta data en tiempo real, mucho más segundo a segundo. Vemos que también aumenta este espacio para seguir generando soluciones innovadoras. Lo que nos falta es este prototipaje temprano. Vemos que también hoy día un 13% aumenta la personalización de productos. Todas las fórmulas tradicionales de segmentación ya van quedando obsoletas. Y hoy día el buyer persona o distintas formas para entender la especificidad de cada uno de nosotros, también cada día empieza a ser más valorada por las organizaciones. Y la confidencialidad de los datos. Y eso yo creo que también es algo cultural de nosotros, porque eso es lo que más aparece como algo de tremendo aumento de valor, confidencialidad de los datos, que es central, por todas las implicancias éticas también que tiene. Así que buenas noticias por este lado. Principales bajas, y aquí de vuelta al cliente, que no se nos olvide, vemos que la periodicidad con la que nos estamos reuniendo con los clientes baja. Vemos que, como decíamos, la autonomía en la toma de decisiones también baja, por esta tensión de querer volver al control y por otro lado la necesidad de los equipos de tener más respuestas. Central acá, autonomía en la toma de decisiones. Lo otro que baja también es la libertad para expresar nuevas ideas, sin temor. ¿Cómo generamos espacios seguros para que la gente pueda poner esa mirada distinta? Apertura a la discrepancia. Y eso lo que vemos es que sigue siendo muy baja la apertura a la discrepancia. Y eso podrá tener que ver con elementos culturales, idiosincráticos, pero ojo ahí, apertura a nuevas ideas. Y por último, la principal baja también tiene que ver con esto, con la capacidad de socializar los problemas en mi equipo. ¿Cuánto espacio hay para que la gente se sienta tranquila y segura de poner un problema al centro y que no va a ser marcada o que efectivamente puede que terminen por despedirla? ¿Cuánto espacio damos para que aparezcan los problemas y encontremos soluciones co-construidas? Por último, y aquí para abrir la conversación, en síntesis, ¿qué es lo que vamos viendo acá a nivel de desafíos que tenemos pendientes por delante? Primero nos aparece esta idea que tiene que ver con el contexto digital, eso que preguntábamos al principio, que permiten habilitar estos cambios culturales. Se necesita un alineamiento en torno al para qué nos estamos transformando y cómo lo vamos a hacer. Y aquí en donde la palabra convicción aparece central en la alta dirección. ¿Cuánto hemos conversado? ¿Cuánto hemos puesto esas diferentes miradas de para qué cambiar? Puede ser que efectivamente algunas organizaciones no tengan que remirar su modelo de negocio, pero por lo menos tengamos esa conversación para aclarar qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo.
Hoy día esa cifra de desconocimiento de propósito de la estrategia también tiene consecuencias. La incertidumbre en los equipos sigue siendo alta, nos llenamos de iniciativas que no conversan una con las otras, por lo tanto creemos que aquí hay un tema pendiente. Y esto cae principalmente en los liderazgos, en esos comités ejecutivos, en esos directorios, que tengan estas conversaciones donde va a ser presumible que hayan diferentes miradas. Otro desafío, todo lo que tiene que ver con este mindset digital, con este mindset de agilidad, con esta lógica que no solamente tiene que ver con invertir en células, sino que tiene que ver también con transparencia, con colaboración, con capacidad de autonomía, con este espacio que nos cuesta de soltar el control, de dar libertad dentro de marcos. Y aquí tenemos una tremenda tarea. Tercero, espacio para experimentar y para prototipar temprano. La lógica de tener el plan perfecto con el Excel y con la carta Gantt y todo que calce antes de ir a presentarlo ya no funciona. Necesitamos ir iterando, necesitamos ir haciéndonos cargo de los cambios del entorno. Hoy día en 3 semanas cambia el mundo. Por lo tanto, no me puedo encerrar un año a diseñar algo. Tengo que estar permanentemente trayendo esos nuevos cambios del entorno, de mi fuerza laboral, de la disrupción, de un cambio en la norma, un montón de cambios que cada día son más rápidos, por lo tanto tengo que estar permanentemente iterando, testeando, probando para ver cuán efectiva o cierta era esta hipótesis. Y por último, apertura del error, de aprendizaje del fracaso. Y aquí de nuevo apelo quizá a la compasión de estos 2 años, de estos años de desequilibrio, de estos años de tensión, de pérdida del control, de prueba y error, de vernos vulnerables, de no tener respuestas, ser conscientes de que las respuestas no van a llegar este año ni el próximo, vamos a tener que seguir experimentando, vamos a tener que seguir probando, y por lo tanto tenemos que darle un espacio al error y mejorarle la prensa que tiene el error. Para las organizaciones más resolutivas esto cuesta mucho, pero es central, aprender de este error y aprender del fracaso. Y quizá ahí la pregunta final tiene que ver justamente con eso. ¿Con cuánto hemos aprendido estos 2 años? ¿Cuánto efectivamente este tremendo que nos llevó a todo hace que remiremos cosas más profundas? Seamos conscientes de que eso nos cuesta, nos duele. Eso implica pérdidas. Los beneficios son futuros y no son tan palpables hoy día. Pero aquí se requiere atrevimiento, se requiere valentía, se requiere convicción y se requiere compasión, porque aquí estamos aprendiendo. Y ser consciente que al final cuando hablamos de transformación organizacional, quizás lo primero que debiéramos hacer es efectivamente tachar la palabra digital, porque cuando hablamos de transformación digital estamos hablando de una transformación que tiene que ver con hacer que nuestras organizaciones tengan una mayor capacidad adaptativa. Y eso no está en los libros y eso no hay respuestas fáciles. Así que lo dejo hasta ahí, Claudio, para que veamos si es que hay preguntas, comentarios y abrir un poco la discusión. Súper, súper. Oye, buenísimo, Gregorio. La verdad que es súper interesante lo que has compartido, la evidencia, la experiencia que has compartido y fantástico para poder efectivamente conversar un rato y poder, digamos, recibir preguntas y comentarios lo que tú nos has presentado. De hecho, ya nos han llegado algunas por el chat. Y mira, quisiera partir con algo que nos plantea Eduardo Inostroza ahí en el chat, ¿ya? Que tiene que ver justamente en este contexto de transformación digital que tú nos has presentado. Eduardo nos pregunta cómo se conecta, cómo se relaciona la estrategia del negocio justamente con esta mirada más estratégica, con esta mirada de propósito, el plan estratégico. Y yo quiero agregar ahí quizá un corolario a esa pregunta. También me gustaría tu experiencia de cómo partimos en las organizaciones, ¿ya? Porque yo creo que todos somos conscientes de que aquí tenemos una oportunidad, una palanca de transformación, como decías tú,
Pero justamente, ¿cómo conectamos esto, negocio, estrategia y por dónde partimos, digamos? ¿Qué piensas de ese punto, Gregorio? Buena y difícil pregunta. Si uno empieza a mirar estos 2 años y uno se responde a ver cómo partimos, cómo partió mi organización, lo más probable es que hayamos partido con un montón de iniciativas, cada una por su lado, que no conversaban mucho, y como en general parte de los procesos de cambio. Tienden no necesariamente a partir desde un alineamiento desde el comité ejecutivo, sino que empiezan a aparecer diferentes iniciativas aisladas. Entonces, entendiendo eso, yo diría, y aquí quizá integrando también la otra pregunta, ¿por dónde partir? Y yo diría que aquí hay un primer ejercicio de convicción a nivel de la alta dirección de una organización. ¿Y a qué me refiero con convicción? Efectivamente, sentarnos a entender un poco qué amenaza está enfrentando nuestro sistema, qué amenaza está enfrentando nuestra industria, porque al final uno puede llegar y decir, cambiamos porque hay que cambiar, y lo que vemos en el día a día es que de repente cuando nos hacemos la pregunta de por qué transformarnos, no hay mucha claridad ni mucho alineamiento en los equipos, ejecutivos sobre todo. Entonces yo diría primero, hay un desafío de cómo generamos convicción que tiene que ver con este nivel del contexto digital. ¿Para qué? Para generar un entorno que habilite después el despliegue de diferentes iniciativas. Entonces ahí nuestra experiencia lo que nos muestra es que hoy día vemos que hay organizaciones que están trabajando con agilidad, cambiando estructuras, cambiando procesos, y cuando uno va a conversar con el comité ejecutivo, se da cuenta que no está tan maduro el tema, ni para qué, ni cómo hacerlo. Y desde ahí quizás conectarme con la pregunta de fondo de qué tiene que ver con la estrategia acá. Nosotros en general los procesos de cambio, primero aquí habría que decir que los procesos de cambio tienen mucho de conservador y experimental al mismo tiempo. Entonces cuando uno comienza un proceso de transformación, o incluso en los que ya partimos, tenemos que partir por reconocer que tenemos una historia de la cual nos tenemos que sentir orgullosos y que habla de nuestro ADN cultural. Entonces, cualquier cambio, primero yo diría ser conscientes de que parte de una historia, pero esa historia que nos hace sentir orgullosos, después se enfrentó a un montón de cambios. Y ahí tiene que ver con esto de chuta. Cuando somos conscientes de que hay cambios, aparentemente se hace más visible en la necesidad de cambiar. Entonces, cambio hoy día, yo creo que hay que hacer el ejercicio en cada industria, a ver qué es lo que ha cambiado. Y uno ve hoy día, más allá del COVID, disrupciones tecnológicas, cambio en la competencia, cambio en la normativa, crisis hídrica, todo el cambio a nivel de valores de la sociedad. Y cuando yo soy consciente de esos cambios, ahí digo, ok, entonces imaginémonos una visión, imaginémonos hacia dónde queremos ir. Yo esto lo estoy contando porque creo que es relevante darles esta estructura a este ejercicio. Hay una historia que se enfrenta a ciertos cambios y por lo tanto definimos una visión. Y para cumplir con esa visión, ser una organización digital y ser la preferida por nuestros clientes, tenemos que alinearnos en 5 grandes dimensiones, que es como nosotros abordamos cualquier proceso de cambio. Primero, un propósito. Ir a revisitar ese propósito de la organización. En la medida que yo tengo un propósito claro, todo lo demás me sirve como el gran paraguas. Pero no me basta con tener un propósito, sino que también tengo que tener una estrategia que me permita llegar a esa visión. Y en la estrategia ahí tiene que ver con remirar nuestra propuesta de valor, tiene que ver con nuestra planificación estratégica, tiene que ver con cuáles van a ser los focos, cuáles van a ser las iniciativas. Y no basta solamente con la estrategia, sino que también tengo que mirar la estructura, porque nos damos cuenta que estas transformaciones que requieren, por ejemplo, tener organizaciones mucho más ágiles, puede implicar remirar incluso el sistema de incentivos o la forma en cómo está estructurada la organización. Remirar roles. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nos quedamos en ese nivel de cambiar estructura y no nos hacemos cargo de esta otra dimensión que es la cultura, de la que estuvimos hablando hoy día. Entonces decimos, ojo, tiene que haber un propósito, tiene que haber una estrategia, tiene que haber una estructura, tiene que haber una cultura que me permita cumplir con esa visión, una cultura que efectivamente fomente la colaboración, que fomente la experimentación, que fomente esto del cliente al centro de verdad. Y chuta, y nos falta algo, que tiene que ver con el talento. O sea, también es un talento que me permita cumplir con esa visión.
Entonces, claro, ahí uno podría decir que tienen que mirar esto como una lógica mucho más consistente, en donde si quiero cambiar, parto por una historia que se hace cargo de ciertos cambios y que define hacia dónde quiero ir. Y para llegar hacia allá, ok, propósito, estrategia, estructura, cultura, talento. Y a nivel de talento, y aquí te uso como ejemplo, me uso como ejemplo, nosotros no somos nativos digitales. ¿Para qué nos vamos a contar cuentos? Y por lo tanto, para nosotros ha sido mucho más difícil esto, porque la sensación de incompetencia se nos hace muy evidente. Desde lo que nos costó usar WhatsApp, no sé, la primera vez, o un montón de cosas desde el Teams o para poder proyectar una presentación. Entonces yo diría que ahí a nivel de talento digital también hay una tarea pendiente, que no solamente tiene que ver con la formación técnica, sino que tiene que ver con este mindset. Entonces, a la pregunta yo diría la estrategia es clave, central. Al final es una cultura para la estrategia. No es una cultura por una cultura. No tiene sentido trabajar cultura por cultura. Por eso que cualquier proceso de transformación nace necesariamente de una estrategia clara, donde yo tengo que decir, ok, si quiero ir para allá, si este es mi negocio, o esto es lo que estoy queriendo cambiar, ok, ¿qué cultura necesito para esa estrategia de negocio? Entonces, ahí yo diría, ojo, esto no es cultura por cultura, esto es cultura para un negocio. Y en lo del propósito quizás, y ahí esta cuestión que es más intangible, hoy día cada día se hace más relevante, sobre todo para estas nuevas generaciones que hoy día buscan trabajar en lugares donde hayan causas, donde hayan convicciones y no solamente generar utilidades para los accionistas. No, yo comparto totalmente lo que dices, Gregorio, y quizás destacar algo que dijiste tú que a mí me parece central. Fíjate, a veces esto de digital se tiende a confundir con la computación, ¿ah? Como que al origen, digamos, esto era pongamos un computador y automatizamos, eficientamos. Y tú decías algo que me parece central. Al final, lo más relevante es la dimensión transformación. ¿Ya? Que tiene que ver con justamente repensar las cosas, reinventar los negocios. Ahí probablemente está la conexión que bien dices tú de negocio y estrategia a propósito. Y ahí está poner al cliente al centro. O sea, y al final, esa me parece que es el tema cultural que tú nos traes, digamos. O sea, mira, no es solo mirar la dimensión tecnológica que va a estar presente, es la dimensión cultural de negocio, de personas, de transformación. Así que comparto totalmente lo que nos cuentas, Gregorio. Y mira, déjame aprovecharte porque han llegado varias reacciones, comentarios, ¿ya? Y también me gustaría ir a un tema que tocaste en la presentación que tiene que ver con los equipos de trabajo, con los equipos que impulsan estas transformaciones. Tú de hecho nos hablabas de cómo lograr la autonomía de estos equipos, ¿ya? De hecho usabas el ejemplo de que, claro, a veces tienen que ir como a preguntarle al jefe todo lo que tienen que hacer. Déjame sumar aquí un par de reacciones que han aparecido, digamos. Por ejemplo, Héctor Watanabe dice, bueno, ¿cómo incorporamos en estos equipos algunas diferencias generacionales? Cuando son equipos, digamos, de distintas historias. Tú decías más nativos digitales o menos nativos digitales. O Begoña Varas, que nos dice, bueno, pero a esto también hay que sumarle un contexto de la incertidumbre en que estamos, digamos, política, social, económica, que a veces a estos equipos se les transmite como que lo único importante son los KPI y que tienen que cumplir, digamos, metas de corto plazo. Entonces, no sé, me gustaría juntar estos comentarios y llevarte a la pregunta de cómo le damos a los equipos esa autonomía necesaria para que hagan la transformación. ¿Qué funciona, qué no funciona en tu experiencia, Gregorio? Sí, o sea, esto es lo que dentro del estudio lo que nos aparece más relevante de abordar, porque efectivamente hoy día lo que vemos en las organizaciones es que claramente hay una mayor demanda de ser parte en la toma de decisiones en general, y uno ahí quizás tomando lo que cuentas tú, las nuevas generaciones sobre todo tienen una expectativa de ser parte de la toma de decisiones. Uno cuando conversa con ejecutivos, lo que más valoran muchas veces de la organización en la que están es que ellos pueden marcar una diferencia dentro de ese equipo. Y no solamente cumplir instrucciones. Entonces lo que yo diría ahí primero hay una necesidad, independientemente de la industria, dado por la nueva fuerza laboral, de querer ser parte. Entonces, dicho eso, ¿qué es lo que vemos nosotros hoy día? En empresas grandes, en empresas chicas, en que lo que muchas veces ayuda tiene que ver con esto del relato, por así decirlo.
porque efectivamente la incertidumbre hoy día es alta. Y nos va a acompañar eso durante un buen rato más. O sea, creo que pensar que la incertidumbre se acaba en diciembre de este año es una ilusión. O sea, los niveles de incertidumbre siguen siendo muy altos y nos van a seguir acompañando. Los procesos de cambio requieren, por una parte, de esto del relato, que es una herramienta bien concreta que lo que hace es dar sentido de por qué nos está pasando lo que nos está pasando, por qué estamos poniendo cierto foco, por qué le estamos pidiendo a las personas que cambien la forma de ser organización si es que además siempre han sido exitosas. Entonces, claro, ahí también empieza a aparecer la pregunta de, chuta, que es difícil cambiar cuando he sido exitoso. Cuando he sido exitoso, la percepción de amenaza es más baja. Entonces yo diría primero, para bajar los niveles de incertidumbre, lo importante de contar el cuento, de dar sentido. Y eso uno ve que hoy día hay poco. Entonces, para hacernos cargo de eso, primero construir un relato que me diga, ok, ¿por qué estamos cambiando? ¿Para qué estamos cambiando? ¿Qué vamos a hacer? Y que sea empático también. Nosotros hablamos mucho de reconocer esas pérdidas, de ser consciente del esfuerzo que le estamos pidiendo a las personas, de ser consciente de lo que implica para un profesor que estaba acostumbrado a dar clases de una determinada manera, empezar a hacerla de manera online, de un minuto para otro, y verse súper expuestos, cómo yo me conecto con esa pérdida de ese profesor. Yo, por ejemplo, lo que veo hoy día, y eso me preocupa, que uno sigue dándose cuenta que más allá de que las clases que uno pudo ver online de los hijos, más allá de que fueran por una pantalla, siguen teniendo al profesor al centro. Y el desafío quizá es cómo ponen al estudiante al centro. Eso también es una transformación de mindset. Entonces yo diría, relato para dar sentido, diría después, hay ciertas metodologías bien concretas que ayudan a esto. Sobre todo también alineamiento para poder moverme con mayor libertad y autonomía, tiene que ver con los OKR. Objective Key Results, lleva una forma de alinear equipos, en donde nos juntamos, y no solamente desde arriba hacia abajo, sino que los mismos equipos también aportan en esa construcción, en donde definimos claramente un propósito, una visión muy tangible y 3 o 4 indicadores de logro. Y que los estamos mirando todo el tiempo, y que todos somos conscientes de que aportamos a esos indicadores para dar vuelta un poco a este negocio. Entonces yo diría que hay ciertas metodologías también como los OKRs que te ayudan a que todos tengan un marco claro para saber dentro de qué están jugando y qué es lo que estamos buscando. Ahí yo veo algo que la experiencia nuestra nos ha ayudado mucho, donde por una parte me hago cargo de alinear y por otro lado también de involucrar. Y quizá el desafío más central de ahí, yo creo que no hay respuesta, es como este liderazgo tradicional, que entendiblemente le gusta el control, dar direcciones, mostrarse como alguien que tiene todas las respuestas, se empieza a mostrar mucho más vulnerable, empieza a hacer muchas más preguntas, permite que emerja el conflicto, permite que hayan diferentes miradas. Esta apertura y la discrepancia, que en muchas organizaciones no se permite, también en ese sentido la autoridad cumple un rol clave. Entonces yo creo que los liderazgos hoy día estamos súper desafiados, y yo solamente quiero empatizar con ese liderazgo, porque no es fácil en este contexto de incertidumbre que de nuevo se va a mantener durante un buen tiempo. Y desde el punto de vista del colaborador, hay poco espacio hoy día quizás para atreverse a experimentar y equivocarse, porque el nivel de incertidumbre es tan alto que hay que cuidar la pega también. Entonces, claro, me hablan de experimentación, de cambio, de innovación, pero si al día de mañana no muestro resultados concretos, yo también puedo ir mal. Entonces también ahí está la relevancia de este contexto, de cómo la organización, desde la alta dirección, genera o intenciona un tipo de cultura en donde no solo se reconoce el logro, que es súper central, y la eficiencia, sino que también se mueve esta organización que empieza a buscar maneras nuevas de hacer. Si uno lo piensa, un anclaje muy concreto de esto tiene que ver con lo que se llama la nueva forma de trabajar. Y ahí yo creo que tenemos todo un caso que uno podría pensar para analizar cuánto ha aprendido o cuán preparada está la cultura para seguir avanzando. Cuando uno empieza a mirar hoy día la experiencia, vemos que hay algunas organizaciones que están volviendo a tener una forma de trabajar exactamente igual a la que había antes de la pandemia. Hay otras que efectivamente están jugando con modelos híbridos. Con esto no quiero decir que tengamos que seguir todos trabajando desde la casa, porque quizás lo que más se ha visto impactado
en esto tiene que ver con la cultura. Chuta, que es difícil mantener la cultura cuando cada uno está en su casa. ¿Cómo mantenemos esos lazos, ese ADN? Entonces, buscar ese justo equilibrio. Y quizás ahí está la pregunta de nuevo, de ¿cuánto aprendimos? No significa no recuperar nada de eso que había antes, porque yo creo que hay que tomar muchas cosas, y algo de presencialidad necesitamos, porque la cultura es muy potente, y a través de una pantalla es difícil engancharse. Y así lo último que te diría es que vemos muchos errores cuando se aplica esto de las metodologías ágiles como by the book, y aplicamos todas las ceremonias, los ritos, los Scrum Master, y no nos damos cuenta que eso funciona dentro de una cultura organizacional. Entonces, claro, cuando están en el piso 9, todas las células trabajando juntas lo pasan increíble, pero cuando bajan al piso 8 a conversar con la antigua organización, ahí se genera el conflicto, ahí se genera la tensión. Entonces, ¿cómo hacemos que todas estas iniciativas de agilidad empezamos a dimensionarlas también desde su lógica cultural? Porque nos podemos llenar de Scrum Master y de Product Owner, pero si la organización sigue pensándose igual y siendo de la misma manera, va a ser una pérdida de plata que va a generar mucha frustración. Y a propósito de eso, hablemos un poquito más de células ágiles, de agilidad, porque efectivamente yo creo que está de moda. Todos nosotros vemos las organizaciones con los post-it de colores ahí pegados en las paredes. ¿Ah? Cuéntanos un poco, Gregorio, qué cosas no tenemos que hacer o qué errores tenemos que evitar, digamos, en el mundo de la agilidad. Tomar también algo que Benjamín Blanco preguntaba, ¿cómo cuidamos de no llenarnos de MVPs que al final no tienen impacto, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que han aprendido ahí desde el punto de vista de cómo las organizaciones pueden enfrentar de manera más efectiva, digamos, la agilidad? ¿Qué sirve? ¿Qué funciona mejor? Sí, o sea, bueno, aquí no que no sea reiterativo, pero sí es relevante primero esta convicción desde la alta dirección y claridad de para qué estamos haciendo esto. Entonces ahí lo que nosotros vemos primero, y de nuevo, aquí hay inversiones importantes de recursos. Y por lo tanto, desde el día uno, nuestra experiencia nos muestra que cualquier proceso de cambio, incluso que tenga que ver con agilidad, necesariamente tiene que ir anclado de ciertos indicadores de éxito, de logro. Porque nosotros de repente le preguntamos al gerente de transformación digital, a ver, ¿qué es lo que significaría entonces que ustedes se transformaron digitalmente? Y ahí te encontré con puros... y se hace clave anclar esta transformación. O sea, ¿en qué cosas concretas lo voy a poder ir midiendo? ¿Por qué? Porque como somos conscientes de que aquí hay una alta inversión, tengo que ir mostrando ciertos quick wins. Vamos avanzando. Y hoy día lo que nosotros vemos de verdad es que ese ejercicio no se ha hecho del todo bien. Que es decir, ok, ¿cómo voy a medir el impacto y en qué indicadores me voy a aferrar? Entonces, primero decir, ojo, la experimentación, la agilidad, necesita anclarse a cosas concretas de logro, de impacto. Segundo, yo diría, clásico error, nos llenamos porque además todas estas cuestiones de la agilidad vienen como en Spanglish, o ni siquiera, vienen en inglés, y de repente organizaciones que se empiezan a llenar de cuestiones que nadie tiene idea, entonces tenéis que tener como un diccionario al lado de términos, porque se aplican como by the book, ya que es, ojo, importante conectarlo con esa cultura propia. ¿Por qué? Porque si no genera mucho rechazo. Y a propósito del rechazo, quizá, otra cosa que hay que hacer es cuidar estas como cápsulas que se dan dentro de las organizaciones del diálogo que tengan con el resto de la organización, porque esa convivencia se hace difícil. Entonces al comienzo empiezan a aparecer desde chuta, ¿y por qué yo no estoy trabajando con agilidad y tú sí? Y se empiezan a generar estos dos mundos que por una parte empiezan a generar cierto celo, porque claro, uno ve que estos tipos trabajan increíble y lo pasan bien, llegan por short y tienen otro horario y, chuta, y uno dice, ¿y por qué yo no? Y yo sigo trabajando bajo el mismo sistema. Entonces la agilidad, primero no aplicarla by the book y segundo también ser conscientes de que necesitamos generar un entorno para cuando ese señor que está en el piso 8 baja al piso 9 a conversar y no choque con esa cultura propia. De hecho, aquí quizás ese es el desafío, cómo hacemos después, cómo transmitimos la experiencia que se vive de agilidad en esa célula al resto de la organización, cómo lo hacemos permear hacia el resto. Y ese es el desafío en que hoy día están muchas empresas, donde tenemos células que de repente no están pudiendo mostrar resultados
y se llenaron de pipí, y por otro lado que, chuta, están generando mucha fricción con el resto de la organización. Entonces, ¿cómo articulamos esas conversaciones? ¿Cómo generamos también sistemas de incentivos que permitan trabajar desde la agilidad? Y por eso que también hay uno se va a lo más estructural. La agilidad, más allá de los equipos, también tiene que ver con cómo planificamos o cómo tenemos incentivos más colaborativos y no solamente individuales. Entonces la agilidad, yo diría que es una tremenda herramienta que si se usa bien, puede hacerte despegar el negocio. Si es que se usa entendiendo la dimensión cultural, formando también a estos Scrum Master o los Product Owners en habilidades de liderazgo, de entender la resistencia, de entender esa dinámica más propia de los equipos, de equipos que hemos estado acostumbrados a trabajar de una determinada manera que de repente nos dicen, no, ahora autogobiernense. Chuta, eso no se aprende de la noche a la mañana. Entonces ahí yo diría también, ojo, aquí hay que acompañar a los liderazgos. ¿Por qué? Porque lo que vemos, y sobre todo me tomo de las células ágiles, que se le da un abordaje más bien técnico, y chuta, hay una dimensión más adaptativa que no se mira. Y después te genera harto roce interno en la organización. Y aquí me callo porque quizás mirar lo de la nueva forma de trabajar. ¿Qué sistema está trayendo mi organización? ¿Qué decisión estamos tomando? En esa conversación se pone en juego efectivamente cuál es la cultura que quiero instalar hacia adelante. Por eso que creo que hoy día hay muchas organizaciones que, y nosotros lo vemos, que están en esas conversaciones, y una conversación que hay que detenerse, porque es un anclaje muy visible del tipo de cultura que quiero proyectar hacia adelante. Oye, nos quedan un par de minutos para ajustarnos al tiempo, pero veo aquí una mano levantada de Jorge Cerda. No sé, Jorge, ¿estás por ahí todavía? ¿Quieres preguntar algo, comentar algo? No sé si nos estás viendo. No te veo con la cámara abierta. Bueno. Oye, mira, la verdad es que nos gusta en Icaria ajustarnos a los horarios que hemos comprometido con ustedes. Yo la verdad es que quiero agradecerte, Gregorio, lo que nos has compartido, todo el aprendizaje, los insights respecto a justamente esta dimensión de la cultura, de cómo modificar, cómo transformar las culturas para ser más efectivos en nuestros propósitos, nuestras estrategias. Así que quiero agradecerte muy especialmente, digamos, este esfuerzo que están haciendo desde CLA Consulting para ayudarnos, digamos, a avanzar en esta oportunidad que nos abre el mundo digital y, como bien decías tú, esta oportunidad de la transformación. Yo quiero agradecerle a cada uno que nos hayan acompañado en este evento de ICARE. Les quiero decir que este evento ha sido grabado, va a estar disponible en icare.cl, también el estudio al cual Gregorio ha hecho referencia, así que lo pueden obtener de ahí. Y nada, invitarlo a que nos ayuden a cómo seguimos avanzando, cómo seguimos, como decíamos al principio, poniendo la tecnología al servicio de las personas, al servicio del país, cómo adaptamos nuestras culturas de nuestras organizaciones, cómo nos adaptamos nosotros a justamente avanzar hacia donde a todos nos interesa. Así que muchas gracias, Gregorio, por lo que nos has contado esta mañana. Gracias a cada uno por acompañarnos y que estén muy bien. Cuídense mucho y hasta un próximo evento de ICARE. Gracias.